Hay lugares que visitas y hay lugares que te observan. Ese es uno de esos. Eso un poco representa qué es lo que vamos a hacer hoy. Martorell no es solamente un pueblo, es un viaje. Y hoy vamos a caminarlo, pero no hacia adelante, sino hacia atrás. Esta vez no lo pensé bien. Me desperté y después tuve tremendos dolores de cabeza que siguen hasta ahora. Acompáñame a esta aventura y a ver si superamos todas las pruebas que nos tiene preparada. No sé si sirve para garrapatas. Y para llegar a verle a su gloria, pasamos por aquí. Eso un poco representa qué es lo que vamos a hacer hoy. Y con eso me refería a las ruinas. Capaz que ya uno se habían dado cuenta con el intro. Y esto es el río Anoia. Estamos en el Parc de Riu de Martorell, un motor histórico que movió molinos y regó los viñedos de Penedès. Hoy es el rincón verde perfecto para conectar con la naturaleza. Bienvenidos en nuestro video donde vamos a recorrer Martorell, un pueblito de Barcelona muy lindo con muchísima historia. Les hablo de más de 2000 años de historia, pero para poder recorrer las zonas más emblemáticas tenemos que ir por la montaña. Por eso estoy vestida así. Así que suscríbanse, activen la campanita y a empezar. Bueno, chicos, capaz que esta vez no lo pensé bien. No sé cómo vamos a hacer este video, pero yo desde la madrugada me desperté y después tuve tremendos dolores de cabeza que siguen hasta ahora, pero teníamos que salir porque no los voy a dejar sin video. Y ahora paramos a comer y Ger tiene su clase de inglés y el sol es tan lindo que lo único que quiero hacer es hacer siesta. Y básicamente la clase de él dura como 2 horas y media, en cuales no nos vamos a mover de aquí, digo. Así que ahí está, en toda su preciosidad. Sí, hola. Y así, mientras uno hace clases de inglés y comen, otros van a comer y disfrutar de los alrededores, parece. Este pueblo tiene más de 2000 años de historia y era punto muy clave para conectar el interior de la península y la costa. Es hermosísimo este río con todas las plantas que hay. Bueno, una cosa que sí o sí les tengo que decir sobre mí es que a mí me encantan lugares así, con río, montañas, bosques, hermosísimo. No, les digo que mi cabeza está como un omelette. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy, ¿eh? Y aquí les tengo algo interesante. Lo que se puede ver por aquí. Y las plantas que se pueden encontrar por toda esta zona. Miren qué hermoso las montañas. Una de las cosas que vamos a visitar son de este lado ahí. Es precioso. ¿Qué opinan abajo en los comentarios? Si les gustan lugares así o pueblitos así, me gustaría mucho leerlos. Y también compártanme qué cosas más les gustaría que les muestre o de que los cuente. Perdónenme por el retraso de cómo trabajo en mi mente, pero les tengo unas muy buenas noticias. Es que ayer ya por fin, un año y poquito, un año y un mes esperando los papeles de mi pareja, ya por fin les salieron, así que oficialmente podemos respirar tranquilos y tal. Les cuento un poquito de ese tema en ese videito aquí
Y si quieren más detalles sobre todo ese proceso, cómo fue todo un año para nosotros, si les gustaría saber más detalles sobre los trámites, sobre cómo los pasamos y tal, déjenmelo en los comentarios, escríbeme y hacemos un video aparte para eso. Pero miren qué vistas, o sea, hermoso, miren todo eso. Ya estamos caminando hacia el primer lugar que vamos a visitar y es el icono de ese pueblo. Les muestro el Puente del Diablo. Este puente fue construido en el siglo I a.C. y llega a tener una longitud de 130 metros. Lo que lo hace tan emblemático y especial es que era punto clave de conexión, porque básicamente conectaba Iberia con Roma. Miren las vistas que tenemos de aquí. Hermoso. Miren la montaña por allá. Párense. Miren la montaña por allá. ¡Qué hermosa! Y era punto muy importante entre Tarraco y Barcino. Para los que no saben, esos eran los viejos nombres de Tarragona y Barcelona. Fue destruido varias veces y con su última reconstrucción en el siglo XIV, en estilo gótico, ponen esa pequeña capilla en honor de San Bartomeo. Su nombre proviene de un mito medieval que dice que se hizo un pacto con el diablo para que se construya. Y eso me puso a pensar, ¿se dan cuenta de que todos los puentes con un arco así, no importa qué grande es el arco, o hay unos que tienen 2, 3 arcos así, todos dicen que son el puente del diablo? Qué curioso es eso. ¿Se dan cuenta? ¿Habían pensado en eso? Bueno, y si no, o ya les pico la curiosidad, les digo. Esos puentes tienen arcos muy atrevidos para esa época. Y en aquel entonces ver un arco así resultaba a la gente muy increíble. Por eso ellos pensaban que no lo pudo haber hecho un hombre y haya tenido que ayudar el diablo para que se pueda construir una cosa así. Y también todas las leyendas sobre unos puentes así son similares, como la leyenda del primer pasajero. Se decía que el constructor no pudo terminar el puente, hace pacto con el diablo que lo va a terminar en una noche en vez de él, por el cambio de la primera alma que cruza el puente. Entonces la gente lo engañaba dejando que pase un gato, un perro, una cabra, y así el diablo, enojado por ser engañado, siempre se marchaba. Y con el contraste del Puente del Diablo, aquí tenemos el Fuente de Eudó, que se relaciona con una muy linda leyenda. La más narrativa es que las fuentes no eran solo agua, eran vida en mitad del camino. Y se pensaba que tiene propiedades curativas. Y aquí pueden ver la leyenda de cual les conté. Y aquí tenemos la ermita y fossar de San Bartomeo. Este lugar es uno de los rincones con más capas de historia de Martorell. Su origen es de una antigua iglesia románica y durante la Edad Media era el primer lugar que veían los viajeros al cruzar el puente. Es un lugar de mucha importancia histórica porque ahí descansan los restos de soldados de la Guerra de Sucesión y de la Guerra de la Independencia contra las tropas de Napoleón. El edificio tiene una historia bastante curiosa. En 1835, durante unas revueltas, la ermita fue incendida y quedó en ruinas. En 1870 se aprovechó el espacio y lo convierten en matadero municipal. Y en 1990 se derribó el matadero y los arqueólogos descubrieron las bases de la ermita original y el antiguo pavimento que hoy podemos ver al aire libre. Y aquí tomamos ruta para ir al Museo de Santa Cana, que es más conocido como la
endrajolada, pero no tuvimos suerte y en un momento les cuento por qué. Es que es con visita previa, así que tienen que llamar o escribir al correo. Aquí les muestro una foto que pude encontrar. Básicamente destaca con la colección enorme que tiene de cerámica, objetos decorativos y arte. Fue casa de Francesc Santacana y Campmany, cual tenía pasión por estas colecciones y decidió abrir la casa al público con toda esa exposición. Es que siempre me han gustado unas callecitas o escaleritas así, pero básicamente de arriba salimos en otra calle y nuestra meta en ese video es descubrir las cosas que no son tan fáciles de llegar, así que vamos. Aquí me corrijo, mejor dicho, los lugares donde no son justo en el pueblito en sí, sino que en la naturaleza. Miren al camino del otro lugar que vamos a visitar, que estamos encontrando aquí por el camino. ¡Hermoso! Y ahora nos toca caminar y caminar porque estamos dirigiéndonos hacia nuestro próximo destino. ¿Qué tal hasta ahora de la caminata? Esperemos no perdernos y esperemos poder llegar ahí. Por ahora el camino por acá sigue. Veremos hasta dónde. Una cosa sí o sí es que vimos que hay garrapatas, así que con protector y todo. Nosotros no sabíamos, yo llevo un protector que es para mosquitos. Los que habían visto, los que saben, saben, los que no, aquí les dejo el link, van a saber a qué me refiero. Desde ese día empecé a ponerlo en la mochila y siempre cuando salimos a grabar está conmigo. La cosa es que no sé si sirve para garrapatas, así que esperamos que haga el milagro y que todo salga bien. Estamos caminando y caminando. Y sí, sobre el dolor de cabeza sigue un poco, pero estando en la naturaleza y llegando ahí arriba se me va a arreglar todo. Estoy segura. Ok, gente. ¡Oh! Miren por dónde pasamos. Y les digo que me siento como en una película de Lara Croft o en Indiana Jones, qué sé yo. Y como parece, aquí no hay ruta, así que vamos a ver si vamos a poder subir arriba o no. ¿Qué piensan? ¿Vamos a poder? Déjamelo en los comentarios. Hay un banquito pequeñito. Subimos. Y ya llegando, cada vez un poquito más cerca. Pero por cerca que se ve, no piensan que es tan fácil de llegar ahí arriba para que se visite y se revise, para que los pueda mostrar absolutamente todo. Y justo ahorita van a saber por qué. Y para llegar a verle a su gloria, pasamos por aquí. Así que con muchísima atención. Y ya por fin les puedo decir bienvenidos a la iglesia de Saint-Genis de Rocafort. Es un ex monasterio benedictino de una antigua capilla. Es parte del conjunto arqueológico del castillo y monasterio de Rocafort. Lo que pasa a este lugar y queda así es porque en 1448 sufre un terremoto tras del cual se destruye el techo y con eso gran parte de las dependencias monásticas que tenían y guardaban en ese lugar. Bueno, ahí donde vean que se puede entrar, no se puede entrar porque se tiene que subir arriba
del otro lado no hay manera, de aquí tampoco. Bueno, del otro lado hay manera, pero básicamente es que uno va a tener que saltar un poco por rocas y jugársela. Nosotros queremos estar vivos para contarles más historias así y mostrarles más lugares así. Así que voy a tratar de grabarle de otra manera. Y queda así hasta 1534, cuando pasa de ser un lugar laico y después queda así abandonado como lo estamos viendo ahora. Y así como ven, quedan las ruinas para recordar las historias y las vidas que tuvo el lugar. Bueno amigos, y rápidas actualizaciones, estamos bien, como vieron pudimos subir ahí arriba, encontramos el camino, no hay garrapatas, estamos limpios, así que 10 puntos. De hecho, ¿les gustó la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esa historia que les conté sobre el lugar? Y no olviden de dejarme un like. Ya por hoy listos a descansar y a ver qué nos toca mañana. Nuevo día, vamos otra vez a Martorell a seguir nuestro recorrido. ¿Cómo estás? Y como pueden ver, ya mucho mejor, sin dolores de cabeza. Como les dije, segundo día, a ver qué nos tiene preparado. Uno de los datos muy interesantes que les quería decir es que Martorell nunca fue un pueblo aislado. Desde la antigüedad siempre hubo un movimiento, porque aquí pasaban comerciantes, viajaban soldados, cruzaban peregrinos. Bueno, y esta es una escultura muy querida en Martorell. Martorell tiene una muy fuerte conexión con sus tradiciones, por lo tal, ese monumento es un homenaje a las puntaires, o conocidas como cajeras de bolillos. Es una figura clave de la tradición artesanal de Cataluña, porque el encaje de bolillos fue una industria y tradición doméstica fundamental de la zona. Y si nos fijamos en las manos, apreciaremos cómo el artista capturó la posición exacta de los dedos al manipular los bolillos. Una de las cosas, sí o sí, es que muchas de las cosas están cerradas o, por ejemplo, los domingos trabajan hasta las 2. Así que de visitar museos y todo lo que tenía exactamente planeado para hacer no se va a poder, porque también nosotros teníamos cosillas de hacer por la mañana, así que no se pudo venir más temprano. Entonces, como siempre en este canal, improvisando y a ver dónde nos lleva el día. Y obvio, de mis favoritas paraditas para café, que casi lo tomé. Ger tomó su Coca-Cola, así que... Y a seguir un poquito más con la historia del pueblito. En la Edad Media, la zona vivió conflictos feudales y luchas de control territorial. Y tras la Guerra de la Sucesión Española, Cataluña quedó devastada en muchas zonas, y el paso del Llobregat era importante militarmente. Y durante la Guerra Civil Española, Martorell sufrió bombardeos y destrucciones. Parte del patrimonio quedó dañado o destruido. Y ya con la llegada de la industrialización, Martorell pasa de pueblo histórico a nodo industrial importante. Gente, me encantan esos detalles en los edificios. Es arte total, puro. Y regresamos, gente.
Ya nos tiramos más del repelente que tengo, que vimos y leímos bien, que sí funciona para garrapatas. Así que básicamente nos bañamos en ese repelente, especialmente él, porque yo el otro día les dije que ningún garrapata, pero a él le tocó 2, pero no se le entraron, solamente estaban ahí paseando y los sacamos, así que todo bien. Ahí vamos si subimos. Si llegamos. Y la bajada, mándame una ambulancia. Bueno, gente, tenemos que ir por ahí y a ver si este camino nos va a llevar o, en peor de los casos, regresar todo el camino que hicimos hasta ahora y tomar otro. Recién preguntamos a una persona que vimos por el camino, capaz que se ve de ahí detrás de mí, y tenemos suerte, gente. Vamos a poder mostrárselo de cerca que este camino lleva para allá, pero tan que lo ven cerca como se los muestro no es, porque para llegar son como 25 minutos de caminata. Miren los paisajes tan lindos y mágicos que tenemos. A mí me encanta estar en la naturaleza y esto me llenó tanto de energía que lo tomo como una bendición de poder disfrutar esos paisajes. Es una de las cosas que no vamos, creo, llegar a grabárselo de más cerca, pero esto es el castillo de Nozane. Y lo curioso aquí es que estas rocas pertenecen a un fenómeno geológico llamado tafoni, que son cavidades o huecos en la piedra que a menudo crean figuras que parecen caras, calaveras o animales. Y también el castillo de Rosanés fue conocido como Castel de Pairet. Lo que lo hace tan especial es que el castillo no solo estaba construido sobre la roca, sino que en gran parte está integrado en ella. El color rojo intenso que ven se debe a que son greses del periodo Triásico, es de hace unos 250 millones de años. La combinación de esas ruinas medievales con el color de la piedra y las formas de calavera creadas por la erosión lo convierte en uno de los puntos más fotogénicos de Martorell. Y para la gente que quiere tomar un descanso de toda esta caminata, especialmente si va al castillo de Rosanes, ahí tenemos. ¡Qué lindo, qué bien pensado! Y las vistas, les digo que las panorámicas que tienen de esos lugares es hermosísimo, o sea, no se lo puedo describir solamente con palabras, tienen que estar ahí y verlo. Se cree que la torre tiene un origen romano, aunque la estructura actual que se conserva tiene elementos de reconstrucciones medievales posteriores. Esperan solamente a ver qué tal es por dentro. Bueno, chicos, ya llegamos. Ya estamos en la Torre Griminella. A ver. Hola, amor. Y como siempre, hay alguien pintando las paredes, pero bueno. Esta torre formaba parte de la vigilancia de la Vía Augusta. Pero más sobre la explicación del lugar se los dejo al un histórico muy hermoso que van a ver ahora.
La historia es así. Estas aperturas, estas ventanitas, las ven que son muy pequeñas y no es casualidad que sean así de pequeñas. Desde acá yo puedo, con un arco, con una flecha, apuntar para un lado. Tengo varios puntos para apuntar. Sin embargo, para cuando me atacan desde afuera, la apertura es tan chiquita que justo me entre una flecha y me dé, es mucha casualidad. O entre una lanza, es mucha casualidad. Entonces está hecho a propósito, como para que sea más fácil defender y no tener algún daño a uno, el que está dentro. En ese sentido, su ubicación estratégica le permitía controlar el Congost del Llobregat, el histórico Puente del Diablo, sirviendo como punto de observación para avisar de posibles incursiones o ataques. Y hoy en día es un punto de interés muy popular para hacer senderismo. Y miren las vistas que tenemos de arriba. Y esto lo que ven no es otra torre de vigilancia, es una construcción de concreto armado que se llama Hormigón, inacabada y en ruinas. Este edificio es recordatorio de un boom inmobiliario fallido, quizás de los años 70-80. Peleando el mundo vamos a explorar cada rincón, cada nuevo lugar, culturas distintas, almas conectadas. Peleando el mundo vamos a explorar y ver, no importa el destino. Creer qué loco es esto. Hace un rato estábamos ahí. Y ahora de regreso, ¿qué tal? 10 puntos. Bueno el camino, muy bueno. Miren que encontramos por el camino que subiendo arriba no lo vimos, pero bueno, no tengo ganas de meterme ahí justamente ahora. Capaz que si era más de día, más temprano, con unas linternas y tal, seguramente que me metería para explorar, pero va. Ya bajamos, gente, y esto fue un pequeñito video del Martorell. No pude grabarles absolutamente todo porque, como mal no recuerdo, les dije en el principio de hoy que todo está cerrado en un domingo y los museos que están abiertos, capaz que trabajan hasta las 2. Seguramente el más destacado de aquí que trabaja con visita previa, pero no encontré mucha información, no había información con horario laboral en Google. Y cuando llegué aquí me metí, llamé, es lo que me dijeron. También le puse correo, pero me dijeron que este fin de tienen alquilado el lugar por unos eventos y no se va a poder. Así que perdónenme por eso, espero en algún momento poder mostrárselas, capaz que en alguna de las redes sociales que voy a dejar aquí. Así nos despedimos de ese hermosísimo pueblo. Espero que les haya gustado. Dejen sus opiniones, qué tal la torre, el castillo, la iglesia, y nos vemos en el siguiente. Hay algo que amar. Peleando el mundo, un clic, una vía, una calle escondida, maletas listas, corazón abierto, nuevo camino, sueño despierto.